Bienvenidos al aula de lenguaje. Hoy vamos a referirnos a lo que es el texto. La palabra texto es muy usada en la escuela y en la universidad y también en otras instituciones que trabajan con el lenguaje. Es común escuchar decir texto a un conjunto de páginas o referidos a un contexto constitucional, por decir la ley, o mi texto me quedó bien. Vamos a ver qué es el texto en realidad. El texto es el mensaje hablado o escrito que tiene sentido para quien lo produce y para quien lo interpreta. Surge de una necesidad y responde a un propósito concreto. Las propiedades del texto son la coherencia, la cohesión y la adecuación. ¿Qué entendemos por coherencia? Se refiere a la unidad de sentido y significado global que cada texto presenta, la relación adecuada entre el tema o la idea principal y temas secundarios. Por ejemplo, el hombre ha creado diversos sistemas de comunicación. Los elefantes tienen colmillos de marfil. Estas dos oraciones, aunque sintácticamente son correctas, no constituyen un texto porque no hacen referencia a la misma realidad. Los dos son incoherentes. La cohesión consiste en la dependencia gramatical entre las diferentes unidades que componen un texto. Se emplean los conectores, las fórmulas fijas y los sustitutos que dan unidad al texto. Por ejemplo, he leído ese cómic, pero su autor me gusta mucho. Las dos oraciones son coherentes, pero no forman un texto cohesionado. Podría haberse dicho, por ejemplo, he leído ese cómic porque su autor me gusta mucho. La adecuación o unidad consiste o se entiende por el cumplimiento de las formas relacionadas con el sector, el tema y la situación, que afecta a la constitución de un texto. Por ejemplo, en una conversación. No estás conectado a internet, se ha ido la luz. Así, dos oraciones que pueden parecer incoherentes son significativas en la conversación de una persona. El texto tiene una estructura que está compuesto por la macroestructura, que es la parte textual que da cuenta del contenido global semántico que presenta el tema del texto. Por ejemplo, el título de la noticia y resume la información presentada en el cuerpo de la noticia. La superestructura consiste en la parte formal, que representa las partes en que se organiza el texto. Es la silueta, el esqueleto, que determina la distribución espacial de sus componentes, la cual depende del tipo de texto que se trata, una noticia, un informe o un cuento, etc. La microestructura es un elemento lingüístico, como la palabra, la oración, los conectores que la relacionan y también los signos de puntuación. Es expresamente gramatical, que permite la cohesión y asegura la coherencia global de un texto. Tenemos los textos orales. El diálogo. El diálogo es un tipo de texto que reproduce literalmente las palabras de los personajes. Entre los debates, podemos indicar que es la planeación o planteación de un problema, discusión o conclusión. La entrevista es un texto organizado en forma de diálogo en el que una persona, el entrevistador, formula una serie de preguntas a otra, el entrevistado, con el fin de conocer las ideas y opiniones de este último. Los textos escritos son los explicativos, por ejemplo, tenemos uno de ellos, que son aquellos que tienen el fin de informar y difundir conocimientos sobre un tema. Libros de texto, libros y artículos divulgativos, enciclopedias, diccionarios son ejemplos de estos tipos de textos. De registro, tenemos así a las crónicas, a los diarios, a las agendas, a las notas personales, a los formularios, a los resúmenes y fichas bibliográficas. Las funciones de instructivos también pertenecen a los tipos de texto, porque sirven para dar instrucciones, recomiendan operaciones, indican procedimientos, leyes, reglamentos, normas, recetas de cocina e instrucciones, como su nombre lo dice. Entre los epistolares tenemos